Él sí logró disolver el Congreso porque tenía el apoyo de los militares, el apoyo de empresarios. Pero el profesor sindical del campo no contaba con el apoyo. Jamás le permitieron hacer nada. El Congreso le bloqueó 30 leyes. No trataron una sola ley en el legislativo que el Ejecutivo pasó. Tuvo que cambiar 5 veces su gabinete. El hombre ha quedado solo una y otra vez. Y los medios de comunicación tampoco lo quieren. Constantemente lo han atacado, constantemente han sacado a todo su equipo, lo han debilitado, a todo su entorno lo han debilitado en relación a las acusaciones y denuncias que se han presentado en su contra. Esos procesos deben seguir su curso, pero no hay gente en la cárcel del entorno de Castillo. El órgano judicial también se ha puesto en su contra. Castillo tiene 6 procesos de distinta índole. Un presidente débil que ha tratado de jugarse su última carta, pero que no debió hacerlo, porque el proceso de vacancia no lo iban a lograr. 2 veces intentó el Congreso. Ninguna de las 2 veces logró alcanzar los 87 votos. Así que no pudieron. Si Castillo se aguantaba un poquito más, probablemente hoy estaría sentado todavía en el Palacio Presidencial y gozando de un poco más de confianza, pues el Congreso, una vez más, hubiera fallado en generar un golpe de Estado. Ahora bien, estamos con Wim Kamerbeek. Él es politólogo, vamos a analizar el tema. ¿Cómo estás, querido Wim? ¿Qué tal, Jorge Luis? Buen día, un gusto. Bueno, a ver, esta es una situación tan complicada, pero como decía, ya no hacen los dictadores como antes. Sí, de hecho, la referencia que menciona sobre Fujimori es la del 5 de abril de 1992, cuando además en un contexto de, digamos, lucha del Estado contra los grupos terroristas como Sendero Luminoso, Fujimori decide disolver el Congreso, además acosado por la oposición. No es el único intento de disolución del Congreso, también en el 2019 Martín Vizcarra trató lo mismo, obviamente en un intento de neutralizar a la oposición en el Congreso, y este es el tercer intento en la historia reciente, digamos, política peruana, pero con un fracaso abismal de Pedro Castillo, que como bien indicabas es un presidente bastante débil, que a pesar de que sus índices de popularidad estaban alrededor del 20% después de un año de estar en el poder, en esos últimos meses había estado creciendo un poco por constantes visitas al área rural de sobre todo Perú. No hay que olvidar que cuando hablamos de Perú tenemos que mencionar algunas cosas muy características del país. Una de ellas es que la, digamos, derecha peruana, por así decir, que es un tinte, de un tinte mucho más conservador que lo que conocemos aquí en Bolivia, está concentrada generalmente en Lima y además en la zona norte, digamos, del Perú. Eso quiere decir básicamente que representa, o que digamos, atribuye a un electorado que representa más o menos 31% de la masa electoral en el país, pero además 36 congresistas de solamente Lima. Eso ya te dice cuál es la configuración, digamos, sumamente centralizada del campo político peruano. Y obviamente estas elecciones de las que sale Pedro Castillo están justamente atrapadas en esa polarización entre los votos, digamos, costeños, desérticos y urbanos, que vienen a ser los que votan por sobre todo Fujimori, Keiko Fujimori, y digamos que este voto sobre todo rural, pero también del sur de Perú, que decide votar a favor de Pedro Castillo porque digamos que la política, lo entendían así, estaba secuestrada por unas élites limeñas acompañadas de medios de comunicación que son sumamente cuestionables a la hora de deslegitimar gobiernos, como hemos visto, independientemente de la ideología, en los últimos 6 presidentes en Perú. Sí, efectivamente. Ahora, uno pensaba que la presidencia de Castillo venía a renovar justamente todas estas élites, pero bueno, se la han puesto muy difícil y Castillo no ha logrado absolutamente nada en 1 año y 4 meses, cambiando constantemente su gabinete, lo dejaron solo, le quitaron a su entorno. ¿Cómo queda ahora el peruano? ¿Cómo queda el peruano que ha votado por Castillo? El peruano que en segunda vuelta dijo, ¿sabes qué? No quiero que entre Fujimori, voy a votar por el peor mal, o sea, por lo menos peor, digamos. Y porque claro, como Castillo era un outsider, no tenía una caracterización, digamos, de ser una figura influyente dentro de la política, los peruanos se atrevieron. ¿Cómo queda el peruano común, el peruano popular, el peruano del campo ante esto? ¿Qué representación puede tener de la democracia?
Bueno, en primer lugar, digamos que los votantes, sobre todo del sur y rurales, están sumamente traicionados por su voto, ¿no? Es decir, que han confiado en un presidente que parecía que iba a cambiar las cosas y que además se enfrentaba a un establishment, sobre todo limeño. Pero no hay que olvidar lo siguiente. En realidad, Pedro Castillo caracteriza por ser un presidente sin un programa, sin una agenda propia, sin una convicción ideológica además, pero además acompañado de una ruptura con su partido al que se había inscrito 9 días antes de que cierren las inscripciones en Perú. Eso quiere decir básicamente que, por ejemplo, Pedro Castillo, un profesor rural, como bien describías, rompía relaciones con Vladimir Cerrón, que era el dirigente de este partido que se llama Perú Libre, que además es un marxista-leninista con una retórica muy propia de los años 70 y que obviamente toda esta izquierda, digamos, se diferencia enormemente de, por ejemplo, lo que representa la izquierda con Gabriel Boric en Chile o bien Gustavo Petro en Colombia. Ahora bien, también no hay que olvidar que, como bien describías en las notas de introducción, que el clima peruano, el clima político peruano es un clima de desconfianza, digamos, casi extrema. Ahora mismo en Perú, según Ipsos, 21% de los peruanos creen la democracia en el Perú, mientras que lo que ha acompañado a todos esos últimos meses de Pedro Castillo es que 68% de los peruanos pensaban que se deberían ir todos los políticos en Perú. Es decir, hay un clima de desconfianza extrema en el que obviamente uno de los desenlaces probables era el que hemos visto justamente ayer, con obviamente... ¿Y quién se encarga del país? ¿Un Elon Musk? Bueno, en realidad aquí viene también la siguiente cuestionante, ¿no? Es decir, según el artículo 114 de la Constitución Política de Perú, en la línea constitucional, la que debería asumir ahora es Dina Boluarte, que de hecho ya lo ha hecho, pero que también ha sido cuestionada por el Congreso porque también se le atribuía que no estaba a la altura de las circunstancias. Entonces, obviamente, ahora el tema es, la pregunta o la duda es si es que ella va a llamar a elecciones. Creo que llamar a elecciones significaría justamente disolver el Congreso en el que la mayoría es derechista, claro, y en el que además los Fujimori tienen un peso bastante específico. Pero también hay que tomar en cuenta que el contexto peruano se está extremando, es decir, se está yendo hacia extremos, digamos, nunca antes vistos, o quizás vistos, pero digamos que están volviendo, como el caso de la Renovación Popular, que es un partido de extrema derecha que incluso está sobrepasando a los Fujimori, a la Alianza Popular de Fujimori, y que en realidad está tensionando muchísimo el ambiente en Perú. De hecho, Pedro Castillo ha tenido que aliarse con esta fuerza de extrema derecha. Como te digo, convicción ideológica era lo que menos había en esta presidencia, y ha incluso designado un jefe de gabinete como el señor Héctor Baller, que ha sido elegido parlamentario por este frente de extrema derecha. Entonces, creo que lo que tenemos que ver es que no es que se está resolviendo una crisis política, lo más probable es que el Congreso no llame a nuevas elecciones porque esta derecha, digamos, agresiva y nada moderada, que es lo ideal, tiene, digamos, el poder o el sartén por el mango, por así decir, y lo que va a pasar es simplemente la prolongación de una crisis en un contexto de desconfianza extrema. Así es. Bien, a ver, Dina Boluarte quiere continuar el mandato que le corresponde hasta el año 2026, que es lo que le correspondería o 25, que le correspondería a Castillo. Pero tiene que armar un gabinete, tiene que darle nuevamente al Estado. ¿Y cómo va a actuar el Congreso ahora? Ella pide un voto de confianza al Congreso, pero el Congreso como que va a ver que no le gusta a quien asumió, lo cambiamos. Es decir, ¿creen que pueden cambiar presidentes como se cambia ropa interior? Bueno, lo que tenemos que ver también en el Congreso peruano es que hay una izquierda peruana que está disuelta entre los izquierdistas caviares, como se les dice, es decir, izquierdistas que vienen, por ejemplo, del establishment limeño, y izquierdistas, digamos, con esta retórica un poco más de los años 70. De hecho, el frente o la bancada de Perú Libre, de Vladimir Cerrón, estaba compuesta la mitad de 37 congresistas que habían alcanzado, 19 eran del magisterio y 18 venían de esta izquierda, digamos, más educada, por así decir. El frente de Verónica Mendoza también ha disuelto relaciones con el expresidente ahora Pedro Castillo, por lo que es más probable que una derecha que, a pesar de que tenga una vicepresidenta que viene del frente de Castillo, vaya a gobernar o, digamos, manejar los hilos tras bambalinas. Obviamente lo que se requiere aquí, independientemente de ideología, es obviamente una responsabilidad política, porque el clima, digamos, que es muy delicado en Perú. No olvidemos que en Perú ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia, digamos que por ser un país propenso al libre mercado,
las líneas de pobreza habían bajado del 50% en el 2001 al 20% en el 2019. Por la pandemia, estas líneas de pobreza han subido hacia 30%, pero además es un país que, a pesar de todo este libre mercado, tiene 70% de los peruanos trabajando en la informalidad. Entonces, es un clima de, digamos, desinstitucionalización completa, en el que obviamente se exige mucho más a los políticos, ¿no? Es decir, responsabilidad política sobre todo. Sí. A ver, muchos hablaban, la palabra golpe creo que ahora es muy evidente y se juega en nuestra misma realidad. Es una palabra que resulta difícil a veces mencionarla. Es decir, ¿cualquier interrupción del orden se puede llamar golpe? Bueno, en realidad lo que estaba buscando el señor Castillo era disolver el Congreso y gobernar mediante decretos. Eso quiere decir que se está concentrando decisiones en una persona o en un órgano, lo que no permite, por ejemplo, la separación de poderes o la ejecución, digamos, del poder como tal, ¿no? O sea, lo que hacían reyes en el pasado, digamos, ¿no? Disolver los congresos. En todo caso, lo que hacía Fujimori en la década de los 90. Creo que es muy importante apuntar lo siguiente. Se dice mucho que Pedro Castillo ha recibido constantes golpes de la oposición peruana, pero creo que es muy importante rescatar también el hecho de que es un gobierno que ha caracterizado por ser muy maleable, pero además por no tener una agenda propia. Hay dos elementos que son muy característicos de esto. Uno de esos es, por ejemplo, la reforma agraria que había prometido Pedro Castillo a los sectores rurales en Perú, sobre todo en el sur y en el norte. Y que a pesar de que llegaron, digamos, a consensuar algunos, o bueno, a sentarse en la mesa de diálogo a través de los ministerios descentralizados por 17 veces, a pesar de todo eso, no existe tal reforma agraria en Perú, lo que obviamente ha cuestionado o minado enormemente la gestión de Pedro Castillo. Pero también está, por ejemplo, la promesa de Pedro Castillo en realizar una nueva constituyente, o en todo caso aprobar un referéndum que ha sido rechazado por el Congreso para una nueva asamblea constituyente. Así es. De hecho, que una cosa es que se haya rechazado en el Congreso, que sí ha pasado, pero otra cosa es que son justamente los ministros, o en todo caso los jefes de gabinete de Castillo, que simplemente han dicho que bueno, que no se pudo y que no se pudo y ya está. Entonces, en realidad, lo que ves también es una, digamos, traición, por así decir, al voto popular, o en todo caso ese voto que no quería a los Fujimori de vuelta en el poder, pero lo que ves es que no solamente se trata de un ataque del Congreso peruano con una oposición bastante agresiva, sino también de un presidente que no tiene una agenda propia, que se caracteriza, por ejemplo, por, digamos, llevar de ministros a ministros cada vez más conservadores y más conspiranoicos, y que además lo que revela es básicamente que para gobernar tienes que tener una, digamos, agenda ideológica, agenda propia, en todo caso convicción ideológica, independientemente si esa es de izquierda o derecha, pero en todo caso lo que hay que mostrar es fortaleza y no debilidad, como el caso de Pedro Castillo. Bueno, ya finalmente es imposible no ver el factor étnico, racial, popular del Perú. Uno trataría de hacer la semejanza del Perú con Bolivia. Tenemos mucha semejanza con la nación vecina. ¿Por qué no ha empatado esta idea de la identidad cultural? ¿Por qué esta identidad cultural no ha llevado a que sea un proceso tan grande como de transformación que ha vivido Bolivia el 2006 con Evo Morales? ¿Por qué no se ha replicado una figura parecida? Es curioso lo que dices, porque en realidad mientras, por ejemplo, Ecuador, Bolivia o Venezuela vivían procesos constituyentes en la década de los 2000, Perú estaba completamente aislado de movilizaciones populares o movilizaciones sociales o ese tipo de procesos. Creo que tiene que ver con que la política peruana es sumamente elitista, está concentrada en Lima, como te decía, con una visión de libre mercado que obviamente parece que ha favorecido a Perú, eso no hay que negarlo, pero que parece que también ha profundizado enormes desigualdades al interior del país. Si uno compara qué es lo que pasa entre Lima, una ciudad de más o menos 8 millones de habitantes, con, por ejemplo, el interior del país, que vienen a ser, por ejemplo, el norte, donde se produce mucho lo de la agricultura familiar, o el sur, con las minas también de pequeña escala o mediana escala, se encuentra con que primero Perú es uno de los países con mayores conflictos socioambientales del mundo, y segundo, con que las líneas de pobreza son muy marcadas entre lo que es la costa versus el interior del país, ¿no? Además hablamos de que las ciudades más grandes son muy pocas y que obviamente la configuración territorial, digamos, comparándola con Bolivia, es muy distinta y que está muy centralizada en Lima, en Perú. Ahora, lo de la identidad cultural creo que también es un elemento que en la campaña
por la segunda vuelta, sobre todo entre Fujimori y Castillo, ha sido muy, digamos, ligada hacia Evo Morales o en todo caso hacia lo que pasaba en Bolivia. Se ha acusado muchísimo a Castillo de ser un comunista, de que podría volver a Perú, por ejemplo, en una Venezuela, o en todo caso a volver a un régimen, digamos, socialista. Pero igual a Evo Morales. Creo que, exacto, igual a Evo Morales o como también Lula. Pero obviamente hay que salvar diferencias de ahí. Sí, por supuesto. Pero lo que está muy claro es que eso se ha disipado en este año y 4 meses en Perú, porque lo que hemos visto no es un gobierno comunista, es un gobierno sumamente improvisado, que obviamente para el peruano promedio que está cansado de la corrupción y de los constantes cambios de gobierno, eso simplemente es devastador para su economía, ¿no? Entonces creo que va por ahí el razonamiento. Muchísimas gracias, Bim. Muchísimas gracias, feliz como siempre. Bien, ahí estábamos junto a Bim Kamerbecker, analista político sobre la situación de Perú. Ahí está. Vamos a finalizar con estos tweets en relación a cómo se han manifestado distintas autoridades. Y ahí está Luis Arce, el presidente del país. Desde un inicio, la derecha peruana intentó derrocar a un gobierno democráticamente electo por el pueblo, por las clases humildes que buscan más inclusión y justicia social. Lamentamos lo ocurrido en la hermana República del Perú, donde enviamos toda nuestra solidaridad. ¿Quién más se ha manifestado a través de Twitter? Otro de Arce, el mismo hilo. El constante hostigamiento de élites antidemocráticas contra gobiernos progresistas, populares y legítimamente constituidos debe ser condenado por todas y todos. Abogamos porque la democracia, la paz y el respeto a los derechos humanos prevalezca en beneficio del pueblo peruano. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha tuiteado 3 tweets que dice, este es el primero. Es un principio fundamental de nuestra política exterior, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra, hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución. Con el sui generis precepto de incapacidad moral, ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo. Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, gravísimo. 30 años después del Fujimorazo del 92, la hermana Perú vuelve por una senda que parecía enterrada por la Carta Democrática de la OEA, esa que se firmó en Lima en septiembre del 2001. Para evitar que se repita lo que hoy comienza, no saquen los tanques, democracia ante todo. También otro expresidente de Bolivia, Carlos Mesa. Saludamos la posesión de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, resultado de la sucesión constitucional que evitó el intento de golpe de Estado de Castillo. Se impuso la salida democrática a una crisis que debe resolverse en el marco de la paz, la legalidad y la racionalidad. Evo Morales Ayma también ha publicado en su Twitter, hay 2 tweets de Evo Morales. Más allá de desaciertos y aciertos, el hermano Pedro Castillo y su familia merecen un trato humanitario. Comprobamos una vez más que la oligarquía peruana y el imperio estadounidense no aceptan que líderes sindicales e indígenas lleguen al gobierno para trabajar por el pueblo. La crisis política que afecta al hermano pueblo peruano, al Perú profundo especialmente, fue provocada por la conspiración permanente de la derecha fujimorista y medios derechistas contra un gobierno elegido en las urnas cuyo delito imperdonable fue representar a los más pobres.